Muy bien, hola, ¿cómo están? Empezamos la clase de hoy. Vamos a seguir con los atributos comunicables del Señor. Ya estuvimos viendo todos otros aspectos del Señor, como a Dios como espíritu personal, perdón. Vimos la espiritualidad de Dios, arrancamos con atributos intelectuales, vimos presencia, sabiduría de Dios, conocimiento de Dios y seguimos con atributos morales de Dios. Las perfecciones más gloriosas de Dios le puse ahí yo como subtítulo, y esto no es porque sean más valiosas que otras, sino que desde el punto de vista de nosotros, de sus hijos, de los hombres en general, brillan más, son mucho más gloriosas, tienen mayor fulgor, dado a que son los aspectos que más nos benefician, claro, a nosotros, los atributos morales del Señor, y son con los que más interactuamos, dado a que con su sabiduría, si bien vimos y sacamos hermosas enseñanzas y lecciones, pero en general no es algo que lo tenemos tan presente como sí sus atributos morales. Ya vamos a ver por qué tanto anunciarlo, porque digo que son las perfecciones más gloriosas de Dios. Vamos a dividir esto en tres: la bondad de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Ahora, ya viendo un poquito más qué son atributos morales, ya nos podemos ir dando cuenta de qué estamos hablando y qué gloriosas que son estas tres cositas de Dios: su bondad, su santidad y su justicia. Arrancamos con la primera. Vamos a arrancar con la bondad de Dios. Si bien el concepto de la bondad de Dios puede sonar algo genérico, algo general, no debemos tomarlo así porque, por ejemplo, vamos a diferenciarlo la ternura de Dios. Es otro concepto más limitado y no es lo mismo que la bondad de Dios. Ya vamos a ir estudiando esto de a poco. Dios es bueno en todos los aspectos, y esto elevado al grado de la perfección, como todo en Dios. Vemos que Él no es sencillamente bueno y nada más, sino que también es bueno en las relaciones con sus criaturas. Él es el bien supremo. Salmo 36:9: porque contigo está la fuente de la vida, en tu luz veremos la luz. Tenemos que Dios es muy bueno, es bueno hacia sus criaturas, la bondad de Dios con sus criaturas. ¿Cómo podríamos definir la bondad de Dios con sus criaturas? Podríamos decir que es aquella perfección divina que mantiene a Dios solícito para tratar generosa y tiernamente con todas sus criaturas. El salmo que anoté ahí es el que dice: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Todas las bendiciones varían en grado de acuerdo a la capacidad del objeto que las ha de recibir. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se limita a los creyentes, pero varían las bendiciones en el sentido de que el creyente puede apreciar más y usarla, inclusive a las bendiciones de Dios, al servicio del mismo Dios, y así aún las disfruta mucho más, de forma más abundante. Dios bendice a todos por igual, a sus hijos y a los que no son sus hijos. Nada más que el creyente percibe esto de una manera totalmente diferente y puede hacer redundar en aún más bendición todavía, más ya que la que dio el Señor. El creyente sabe cómo aprovecharlo y ser aún de más bendición en una misma bendición, que mucha gente por ahí o no se da cuenta o no se lo atribuye a Dios, entonces queda ahí como un hecho de buena suerte o algo bueno en la vida que le pasó, y no es como el creyente que sabe que todo lo bueno que recibió estaba proviniendo de Dios. Hay muchas referencias en la Biblia. Les voy a leer el de Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahí vemos cómo el Señor no tiene mezquindad en derramar su bendición para con todos, pero sus hijos pueden apreciarla mucho, mucho más, como dijimos. Seguimos. Vamos a ver el amor de Dios. Esto también entra en su bondad de Dios. Vieron que son puntos muy fuertes, muy rotundos de estos atributos morales del Señor, por eso son muy gloriosos para con nosotros. Al manifestarse la bondad de Dios hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter de amor. ¿Cómo hacemos para distinguir esta virtud de la bondad?
vamos a decir que el amor de Dios es aquella perfección divina que impulsa a Dios eternamente a comunicarse. Como Dios es bueno en sí mismo, su amor no va a encontrar satisfacción alguna en lo que no es absolutamente perfecto. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Dios no puede amar lo imperfecto, porque eso sería rebajar su amor. Entonces, para entender cómo Dios ama a sus criaturas si somos imperfectos, porque nos ama igual, vamos a decir algo que es muy complicado, a ver si lo entendemos. Vamos a decir que Dios se ama a sí mismo en cada una de sus criaturas. Es decir, que Él ama las perfecciones de Él mismo en sus criaturas. Todas las virtudes, el trabajo, los dones, todo lo que es de Él, lo ama en cada uno de nosotros. Es algo complicado de entender, pero es lógico pensar que el perfecto amor de Dios no se puede brindar a algo imperfecto. Entonces, ¿cómo? Siempre nos preguntamos ¿cómo? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Cómo hace? ¿Qué nos ve que Él nos ama? Bueno, una posible respuesta es que Él ve lo que tenemos nosotros de Él y por eso nos ama. Como Él se ama a sí mismo, ve lo que tenemos nosotros de Él y nos ama. Sin embargo, también choca, como todo este estudio, espero que ya se hayan acostumbrado a que se le choquen verdades en la cabeza, cosas que aparentemente se contradicen, pero resulta que en Dios no, que son complementarias, que son dos verdades. Como por ejemplo, surge la duda de que Dios, sin embargo, a pesar de esto que dijimos recién, no retira su amor del pecador en su estado pecaminoso, ya que reconoce en este aún la imagen de Él mismo. Y es por esto que Dios ama al pecador, la frase esta que conocemos siempre, pero aún aborreciendo al pecado. Juan 3:16, famoso, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y adjunté Mateo 5, 44, 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Vemos como el Señor igual ama a todos. En su amor perfecto ama a todos, encontrando una perfección de sí mismo. Al mismo tiempo ama también al creyente con un amor mucho especial, ya que nos ve reflejado en Cristo Jesús. Juan 16:27, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. El amor del Señor. Hay muchísimo para hablar de cada una de estas características, pero vamos a tratar de hacerlas así lo más ligera posible e ir tocando el tema. Siempre que se quiera profundizar, que se quiera preguntar algo, están disponibles todas las redes sociales y vamos aclarando dudas. Otro punto, la gracia de Dios. Esto también es para hacer un mensaje completísimo y con este punto vamos a terminar, la gracia de Dios. ¿Cómo definiríamos esta gracia tan divina? Esta gracia divina, la gracia de Dios es su inmerecida bondad o amor para los que se han hecho indignos de ella por naturaleza, bajo sentencia de condenación. Gracia siempre lo decimos, ¿no? Como ese regalo inmerecido. Hay una definición que dice buena voluntad, beneficio, bendición, cuidado cortés, ayuda, de una de las palabras para las que se tradujo gracia en la Biblia. Es eso del Señor, es todo lo positivo para ayudarnos a los que estamos en necesidad, en peligro. Puse ahí dos versículos, uno es que se manifiesta gracia en el Antiguo Testamento y otro del Nuevo. En Génesis 39:4, así halló José gracia en sus ojos, refiriéndose a Potifar, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Potifar no tenía por qué hacerlo porque José era un esclavo, un desconocido, ni siquiera era de su propio pueblo. Sin embargo, halló gracia y obtuvo muchas cosas que quizás no se merecía a la vista del jefe, del nuevo amo egipcio que tenía.
Y Efesios 1, 6, 7, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Es el manantial de todas las bendiciones espirituales conocidas por los pecadores, la gracia. Y todo eso lo vamos a ver en esto. La gracia es el manantial de todas las bendiciones conocidas. El versículo que leímos recién en Efesios 2, 7, 9, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Un poquito más adelante en este mismo pasaje, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vemos que la gracia del Señor, ese atributo moral del Señor, es de donde desprenden muchísimas bendiciones para nosotros. Por gracia el camino de la redención se abrió. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia la redención salió para todo el mundo. Hechos 14:3. Por tanto se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, en el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Los apóstoles predicando a los gentiles. Por gracia los pecadores reciben el don de Dios en Jesús. Hechos 18:27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Por gracia también somos justificados. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por gracia son enriquecidos con dones espirituales. Tesalonicenses 2:16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Por gracia heredamos la salvación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Es decir, que nosotros, estando completamente despojados de méritos propios, los pecadores dependemos exclusivamente de la gracia de Dios. En la teología, estudiando y viendo un poco, no hace falta ir mucho porque es la teología por ahí la más moderna, se cree que el hombre tiene capacidad de superarse. Eso se ha visto, y no digo yo que sea mentira, pero no se tiene en cuenta la gracia para la salvación, por ejemplo. La palabra fue como desterrada en todo significado espiritual y se la conserva más como para expresar un sentido amable. Sin embargo, la gracia de Dios es mucho más que eso, mucho más que una palabra bonita a la que se le pueden escribir canciones, en la que uno se puede emocionar y qué sé yo. Pero la gracia es muy, muy importante para nosotros, y el entender esas gracias no nos hace malgastar, la gracia no nos hace seguir pecando como si nada, como decía Pablo, sino que si entendemos verdaderamente esa gracia, nos da la fuerza para serle fiel, para no fallarle, para día a día mantener y buscar la santidad y poder superarnos, que el Señor nos pueda revelar esta gracia tan divina. Oremos para terminar. Señor, te alabamos, te bendecimos por la clase de hoy. Muchas gracias por tu bondad hacia nosotros, Señor. Por esa bondad que nos lleva, Señor, de la mano, por esa bondad que nos acompaña, por esa bondad que desde el primer día te pudimos conocer por ella. Por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, por querer hablarnos, por querer relacionarte con nosotros. Gracias, Señor. Nunca vamos a poder encontrar, Señor, una gracia ni siquiera parecida, ni siquiera que se le acerque a tu bondad, a tu amor. Queremos día a día aprovecharlo, queremos día a día alabarte más y más, conociéndote más. Y hoy queremos alabarte por tu bondad hacia nosotros, por tu gracia divina. Te amamos, Señor, y te alabamos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta acá dejamos la clase de hoy. Ya en la próxima seguimos con más atributos morales del Señor. Que anden muy bien. Muchas bendiciones. Cuídense, lávense las manos. Chao, chao.